Joaquín Urrutia, me maravilla, me impactaste cantidad. ¿Cómo atropellaste indiscriminadamente la gramática griega? Indiscriminadamente la gramática griega. En el caso bueno, primeramente antes de caer en Juan 1.6, ¿no? No pudiste darle respuesta a Malaquías 5.1, donde dice cuya salida y aparece Éxodo. Y en el hebreo aparece Mosák, que significa punto de partida. O sea, y también hablaste algo, ¿no? de la palabra Olam. Tú sabes que la palabra Olam significa eternidad, perpetuidad, tiempo indefinido, con límites, ¿no? Pero ahí en Miqueas 5.2 sí está hablando de la persistencia de Cristo. No pudiste probar eso. Ni en Juan 8.58, bueno, porque creo que no dominas bien la morfosintaxis ahí de Juan 8.58. Tampoco diste una respuesta eficiente. En el caso donde tú te atrincheraste, cavaste, ¿entiendes? En la tierra, y ahí te atrincheraste con tu fusil ahí, ¿tú me entiendes? Y yo te voy a sacar de la trinchera ahora. En Juan 1.6 tú dices que ahí aparece paráseo. Paráseo, esta preposición seguido que rige un genitivo. Pero cuando vamos a Juan 17.5 no tiene nada que ver. Absolutamente nada. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por la razón esta que te voy ahora te voy a mencionar. Por ejemplo, cuando vamos a la Reina Valera, que es la que tú utilizas, ¿no? La oficial, la de 1960, no pone al lado de. O sea, tú te estás refiriendo al lineal de lobo cas loco, el lobo cas lobo. Es obvio, ¿no? Es obvio, es válido, es válido. No te lo voy a rechazar porque yo lo utilizo también. Pero cuando vas a la Reina Valera dice de Dios, de Dios. Tú te ríes, pero déjame terminarte la idea. De Dios. Cuando vamos a Daniel Guala dice que cuando para se traduce con de, o sea, el español con de, se está refiriendo a un genitivo de asociación. De asociación. Pero hay un problema gravísimo para todas las personas que utilizan, en este caso, los trinitarios, los unicitarios, o sea, utilizan todas las traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce enviado por Dios. Y si es enviado por Dios, es de agencia. ¿Cómo que de agencia? La Reina Valera del 60 para rige una preposición de asociación. Y cuando vas a la Biblia de las Américas, es de agencia. Pero seguimos. Dice, por ejemplo, la traducción Nueva Biblia Viva, dice por medio de. ¿Cómo es eso? Por medio de. Por medio de. Cuando vas a la versión internacional, dice que Dios lo envió. O sea, hay una variación de la preposición para, ahí en Juan 1.6, en las traducciones. Por ejemplo, si vas a la traducción que hemos mencionado, entonces para hace función, o sea, en este caso, de genitivo y al mismo tiempo de dativo. Por ejemplo, de fuente locativo o de agencia, o puede funcionar como dativo, de locativo, esfera, asociación. ¿Cuál entonces? ¿Cuál traducción está diciendo la verdad, Joaquín Urrutia? Me gustaría que me respondieras eso. Me tienes que responder eso. O sea, tiene variaciones. O sea, para que esta preposición, que ahí rige un genitivo, porque seu está en genitivo, que es el complemento circunstancial. El complemento circunstancial y el complemento de nombre, que eso tú lo sabes bien, si has estudiado griego, ¿no? O sea, el genitivo es el complemento circunstancial, el complemento de nombre. Sin embargo, cuando vamos a Juan 17.5, la mayoría de las traducciones que utilizan los universitarios dice junto a o al lado de. Y cuando dice que junto a o al lado de, se está refiriendo a una preposición locativa. Locativa, que significa cerca o al lado de o junto a. Así que el Padre estaba al lado de Cristo, que persistía al lado de Cristo. Así que Juan 1.6 no está diciendo que Juan persistía con el Padre.
Tú me disculpas, pero eso es un disparate. ¿Me entiendes? Porque violentaste la gramática griega y tú no sabías que yo te iba a sacar todas esas traducciones que dice que para tiene función de genitivo de fuente, locativo de agencia, dativo, locativo, esfera, de asociación. ¿Qué clase de problema estás metido? Entonces, volviendo a retomar, ¿no? Voy por 5 minutos, me quedan como 4 minutos. En el caso de Juan 1.1, muy interesante, lo había dejado, ¿no? En Juan 1.1a dice que la palabra estaba con Dios. O en el principio existía, ahí aparece una preposición. Se entrecortó un poquito. Ahí mejor dicho, aparece un verbo imperfecto de tercera persona del singular que todos los conocemos, que es en, que puede ser traducido como era, estaba o existía. O sea, la palabra existía. Pero bueno, ¿existía en la mente de Dios? Ahí es donde está el problema. ¿Existía en la mente de Dios o existía como una identidad independiente a Dios? Si Juan era unitario, y vamos a clasificar a Juan como unitario, o sea que si Juan tenía el mismo pensamiento de Joaquín Urrutia, entonces Juan tuvo un problema grave, porque Juan entonces tenía que haber traducido o tenía que haber utilizado la morfología o la sintaxis de la oración, o sea, en arge, en hologos, einus, tuseu. O sea, en el principio existía el verbo en la mente de Dios y tendría que haber puesto la preposición eis. Dentro, eis, significa dentro. Dentro significa con acusativo, lucativo, adentro o hacia adentro, según la gramática de Daniel Guala, página 269. Tendría que haber puesto una preposición eis. O sea que Cristo estaba dentro o hacia adentro de la mente de Dios. Y sin embargo no puso la palabra nous. Es nous. Mente. O sea, tendría que haber puesto en la parte A, en arge, en hologos, einus, tuseu. O sea, en el principio el verbo existía en la mente de Dios, pero no lo hizo. Y también en la parte B. En la parte B de, en este caso, de Juan, capítulo 1, versículo 1, la palabra estaba con Dios. En vez de poner pros con esta preposición que rige un acusativo hacia adelante, tendría que haber puesto eis en vez de pros. Y eis significa dentro. O sea que la palabra estaba en Dios. En la parte B. No con Dios, no hacia Dios, no delante de Dios. Tendría que venir eis en la cláusula A y en la cláusula E, porque Juan, para ti, era unitario. ¿Cómo tú responderías ahí en Juan 1.1, parte A y B? Ni utiliza la palabra nous, que es mente, ni utiliza la preposición eis, que en este caso puede regir, o sea, un acusativo que puede funcionar como temporal, propósito, resultado, referencia y locativo. Eis, ¿por qué Juan no utilizó la preposición eis en la parte B? El logo existía en Dios, no con Dios. Si Juan era unitario, ¿por qué no puso, en vez de pros, puso eis, preposición eis? Y yo creo que el pastor Braulio sabe lo que le estoy hablando. Él conoce muy bien la preposición eis. ¿Me entiendes? Que significa adentro. Adentro. Eso lo puedes averiguar tú. Página 269 de la gramática de Daniel Guala. Y las tengo las dos. Aquí está y en inglés también la tengo. Ahí está. En inglés. Lo puedes verificar. Entonces, tampoco explicaste Proverbios 8:23, que dice que la sabiduría, y tampoco fuiste aquí donde dice que en Cristo la sabiduría, en la nota crítica de Proverbios 8:23, dice que existía pro, hay otra preposición, pro, ante los abismos, pro, ante los collados, pro, ante la tierra, que fue engendrada. Y en el versículo 30, para rematar, dice que la sabiduría estaba al lado de Dios. Si estaba en la mente de Dios. Muy bien, ya.
Gracias, estimado Frank. Gracias, estimado Frank. Vienen los 10 minutos finales de Joaquín. Luego viene el momento más esperado por la audiencia, las preguntas. Una a una, como dice la milicia quemarropa. Ahí directico, cuando dos soldados se encuentran y no hay manera de distancia, ahí están uno cuerpo a cuerpo. Muchas gracias, Frank. Bueno, Joaquín, vamos a revisar el tiempo. Joaquín, en la cuenta de 3. 1, 2, 3, va. Listo. Ok, bueno, vimos que el estimado Frank empezó con en Juan 1.6. Él está claro de que aquí obviamente está en dativo allá en Juan 17.5, pero aquí está en genitivo. Entonces él mismo fue el que dijo, ¿verdad? Y es la preposición para, que significa al lado. Entonces, si está en genitivo, este hombre, incluso el verbo aquí utilizado, apostoleo, que es enviado, que es un emisario, por eso los apóstoles se llaman apóstoles, que son enviados. Entonces, de Juan el Bautista está diciendo, llegó a ser hombre, el enviado, ¿verdad? Al lado de Dios. O sea, que Juan el Bautista, si tomamos tal cual, ¿verdad? O sea, si yo quiero inventarme una... ¿Por qué? Porque es que ellos quieren, por ejemplo, si yo le pregunto a Fran, ven acá, si Jesucristo dijo, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tú antes que el mundo fuese, eso significa que Jesucristo persistía literalmente, porque tenía una gloria. Entonces nosotros tuvimos herencia y eso demuestra que persistimos. Jeremías fue santificado y eso necesita que persistía literalmente. Nosotros no negamos de que Jesucristo persistía. Lo que, ¿verdad?, no estamos de acuerdo es que persistía literalmente. No ha podido Fran demostrar, si persistía, ¿cómo persistía? Como el Dios de la Trinidad, o como un arcángel, o como era, no ha podido. Ahora, en Juan 1.6 se fue. ¿Por qué sacaste traducciones? Ven acá. ¿Por qué estás sacando traducciones? Si yo me estoy yendo al griego. Y en el griego tú estás claro que está la preposición para, y Dios está en genitivo. O sea, que estaba al lado de Dios, habiendo sido enviado. ¿Quién fue enviado? Llegó a ser hombre, el que fue enviado, habiendo sido enviado de Dios. Entonces, yo puedo decir, bueno, como en Juan 1.14, también está en voz media de tu ponente el verbo lléneto, llegó a ser carne, y tú crees que ese logo es un alguien. ¿Por qué? Porque estoy combinando Juan 1.14 con Juan 1.6. Porque para el estimado testigo de Jehová, Frank, en Juan 1.14 se refiere o al ángel, ¿verdad? Que es el logos, o al arcángel Miguel, que llegó a ser hombre, porque está el verbo en voz media de ponente, que la Reina Valera traduce en voz pasiva, otras traducciones lo traducen en voz activa, pero está en voz media de ponente tal cual como está Juan 1.6. Entonces, aquí se le viene lo complicado al estimado Frank, y por eso salta traducciones. Entonces, yo, obviamente yo no voy a mostrar de que, yo le dije, si yo me quiero hacer una doctrina, yo demuestro que Juan el Bautista es Elías, porque Jesús dijo, él es Elías, y él no lo puede negar. Demuéstrame gramaticalmente, ¿verdad? En Mateo, si mal no recuerdo, capítulo 10, versículo 11, donde dice, si tú quieres recibirlo, él es Elías. Lo señaló con pronombre, no dijo, él es un Elías, no, él es Elías. Entonces yo voy a demostrar que Juan el Bautista persistía literalmente como Elías. Es más, yo puedo demostrar también, dice en Malaquías, yo envío a mi siervo Elías. Y Juan el Bautista aparece aquí en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista habiendo sido enviado de Dios. O sea, es tremendo. Ok, pero entonces, si él me quiere demostrar, por eso, no más me lo estoy llevando a lo que él trata de demostrar, y me lo enfoqué en el para, porque él quiso demostrar que porque está en para, existía literalmente. Entonces tú me tienes que reconocer, Frank, que Juan existía literalmente porque estaba al lado de Dios cuando fue enviado. Estaba al lado de Dios, Frank. Tienes que reconocer que Juan el Bautista persistía literalmente. Claro que sí. Ahora, en Miqueas 5.2, vuelvo y repito, ahí está hablando, él ni siquiera me tocó el F, que viene siendo de miles, que tú lo ves por lo menos en el libro de números, cuando se hace los censos de con cuántos hombres cuentan para salir a la guerra o para cualquier cosa en el censo. Entonces ahí está el F, y lo mismo tal. Entonces, si tú lees Miqueas 5, el versículo 1,
¿verdad? Empieza a hablar empieza a hablar de que hija de guerreros, o sea, realmente está hablando, ¿verdad? De ejército. O sea, si vamos al contexto, incluso ahora, si yo le pregunto a Fran, cuando Jesús nació, Jesús nació para libertarlo de los asirios, estaba bajo la sota de los asirios, porque el versículo 6 está diciendo de este hombre, ¿verdad? Que tenía que liberarlo de los asirios. Si yo le pregunto a Fran, cuando Jesús nació, estaban bajo, o sea, los tenía dominados los asirios, venía una amenaza asiria, no, era bajo el gobierno de Roma. El imperio que estaba gobernando era Roma. Entonces, o sea, pero esto sí lo toma, obviamente, lo toma en un segundo plano, creo que es Mateo, uno de ellos lo toma en un segundo plano y se lo toma y se lo abarca a Jesús y le cita esto: tú, Belén, pequeña eres, tal, y para que se cumpliese. Ahora, la palabra que está usada desde el principio, vuelvo y repito, si él se refiere a la eternidad por allá de la antigüedad, realmente lo que está diciendo el escritor es de día desconocido. ¿Por qué? Porque en raíces hebreas, lo que es una raíz hebrea, si le pregunto, ¿de dónde proviene la palabra Olam? Al estimado Fran no sabe de dónde proviene la palabra Olam, viene de Alam. Alam viene que desconoce. Entonces, ¿por qué utilizan la palabra Olam para referirse al mundo, universo, siglo? ¿Por qué? Porque se desconoce el tiempo. Entonces, cuando dice desde tiempos antiguos o antaños, se puede traducir desde tiempo desconocido. O sea, el escritor no conoce el tiempo cuando va a suceder esto. Lo sabe que va a suceder, pero no sabe el tiempo realmente en lo que va a suceder. Ahora, también dice de que lo que es traducido como principio es Kedén, y es mayormente traducido en el Tanakh como Oriente. Y cuando nació el Mesías, ¿dónde vieron los reyes magos, los sabios, la estrella, Franklin? En el Oriente. En el Oriente. Dígame que Kedén es Oriente. Te puedo mostrar que la palabra que es traducida como principio, ¿verdad?, es Kedén, y que es más traducida en el Tanakh como Oriente, como un lugar geográfico. Y eso es lo que está tratando, ¿verdad? Entonces, obviamente, las traducciones tratan de hacer ver, o sea, ¿qué pasa? Que todas las traducciones tratan de hacer ver de que a eso es literalmente para Jesucristo y ponen todo un mundo. Ahora, si es días de lo eterno, lo eterno no tiene días. Y ahí dice desde días, o sea, porque hay días ahí. Entonces no es, o sea, no está demostrando es nada, pero él cree eso. Es más, yo reto, incluso no le voy a responder Proverbios 8, porque yo ya reté a Fran a debatir Proverbios 8 exclusivamente. Y si quieres te reto a debatir Miqueas 5.2. Te voy a retar también, después de Proverbios 8, te reto a debatir Miqueas 5.2, Fran. Y ahí te lo dejo nomás para desglosarte bien, porque aquí se me va el tiempo súper rápido. Ahora, también Juan 6.62 me saca él, donde dice que si vienes al hijo del hombre subir donde estaba primero. Bueno, me parece extraño, ya que me gustan los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová siempre toman en cuenta el contexto, pero aquí Fran se ha ido del contexto en Juan, o sea, él quiere demostrar algo que no está. ¿Por qué? Porque en Juan 6, el contexto que está hablando Jesús, él toma el contexto del maná que desciende del cielo, allá en la Torá, en Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Él llega y se lo aplica a su vida. Y él dice incluso, ¿verdad? Yo soy el pan que descendí del cielo. Si yo le pregunto a Fran, ¿literalmente descendió Jesucristo como un pan del cielo? Él va a decir, no. Entonces, ¿por qué tú me quieres demostrar a mí? Ahora, ¿por qué tú me quieres demostrar a mí que ahí está hablando literalmente que él estaba primero de una manera literal? Ahora, yo te puedo demostrar a ti que, por ejemplo, cuando dice que el logos, también podemos también debatir en Juan 1.1 y Juan 1.14. Lo del logos. ¿Por qué? Porque el logos se cumple en el Mesías. No que el logos sea una persona que se hizo hombre. No es así. O que sea un ángel o el arcángel Miguel haciéndose hombre. Eso es falso. No hay un solo texto que demuestre esa locura. Ahora, en Isaías capítulo 55, versículo 11, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Mi logos. Y por allá vamos. Que sale de mi boca. El verbo salir está en cal. En el hebreo, el cal es activo. Entonces, ¿cómo así? El logos, que es algo abstracto, está haciendo una función de salir. Que sale de mi boca y no volverá. O sea, volver.
una acción. A mí vacía, sino que hará. O sea, el logo va a hacer algo que él le manda a hacer. Lo que yo digo, entonces, sabemos que Jesucristo es el pan y entonces él toma el maná. Ese logos abstracto que está diciendo, incluso Jesús dice que es lo que en Juan 8:40 dice, me van a matar a mi hombre que he hablado la verdad, que he oído de quién, de Dios. De eso se trata. Entonces, él aquí toma y dice, yo soy el pan que descendí del cielo, y dice, coman de este pan, y el pan, ¿verdad?, es mi carne, coman de esta carne. Y tiempo. Bueno, señoras y señores, vemos que esto ha sido muy interesante. Ya salieron 2 debates más, Fran. El debate de Proverbios 8, 22, 23 y Proverbios 5, 2. No sabemos dónde va a terminar esto. No sabemos a dónde vamos a terminar. Bueno, muy interesante. Y ahora el momento de las preguntas. La pregunta será a quemarropa, 1 a 1, 1 por 1, como en un ring. Un golpe que va, un golpe que se vuelve. Toma tú, toma yo. Toma tú, toma yo. Ahí no hay ningún tipo de arbitraje. Ya están los dos gladiadores entregados, dando los últimos suspiros para reclamar la victoria. Bueno, va a estar empezando a formular su cuestionamiento Fran. Fran, recordemos, ya que tú y yo tenemos un formato diferente, le vas a hacer una pregunta a Joaquín. Joaquín tendrá 3 minutos para responderte. Tú vas a tener 3 minutos para contra... ¿Cómo dice usted? O sea que le llamamos refutar, que es lo mismo a lo que tú te refieres. O sea, decir a contradecir la respuesta de él. ¿Correcto, Fran? Luego, él te hará una pregunta a ti, tú tendrás 3 minutos para responderle, él te refutará 3 minutos. Hasta que hayan terminado 4 preguntas de parte y parte. Entonces, les pido por favor que me permitan poder anotar por aquí para llevar la secuencia de una manera correcta, de una manera ordenada. No, discúlpenme. Bueno, saludamos a la audiencia que está por ahí, a la expectativa de qué seguirá sucediendo en este interesante debate. Y también por acá vamos a iniciar. Me acomodo un poquito más por acá. Perfecto. Bueno, listo. Vamos entonces a empezar ahí en la medida que esté. Bueno, Fran, en este momento, a la altura de este momento del debate, se hace necesario que ambos micrófonos estén abiertos, ¿verdad? Para mayor rapidez del tema, del asunto. Bueno, Fran, ¿está usted preparado para hacer su primer cuestionamiento? Listo. Bueno, correcto. Joaquín, ¿está preparado? Correcto, bueno. Entonces, por lo general, Fran se dice que es 1 minuto, pero por lo general no le llega 1 minuto, porque una pregunta de 1 minuto tendría que ser una cosa bien compleja, ¿verdad? Entonces ahí damos como libertad para que la persona haga la pregunta y el otro pues entenderá o dirá no entendí por el que oye motivo. Adelante, Fran, puede preguntar. Muy bien, la pregunta es la siguiente, Joaquín Urrutia, ¿estás preparado? Qué bueno. Entonces, basado en Miqueas 5:2, el término Kedén en hebreo solamente implica hacia el oriente o tiene otras connotaciones. ¿Esa es la pregunta, Fran? Sí. ¿Entendió, Joaquín? Sí, entendí. 1, 2, 3, va. Bueno, muy sencillo. Las palabras hebreas son, cuando se trata de idiomas antiguos, son palabras polisémicas. Entonces, no solamente refiere a Oriente, no solamente refiere a Oriente. Eso es como que si por lo menos yo le preguntaré a un testigo de Jehová, a ti, Frank, que ustedes se toman de Apocalipsis 3:14 de la palabra Arge, donde dice que él es el principio de la creación de Dios. Obviamente, cuando se habla allí, tú no me puedes, o sea, si yo te pregunto lo mismo, no solamente significa principio de que se empieza algo,
sino de gobierno, o sea, de poder, de autoridad. Entonces, por eso, obviamente, todo va de acuerdo al contexto, ¿verdad? Y por eso te estoy explicando que ahí se puede traducir de muchas maneras. Yo puedo sacar muchas traducciones allí. ¿Por qué? Porque estas palabras que se utilizan allí tienen muchos significados. No más la palabra Olam tienen demasiado significado, como mundo, siglos, eternidad. ¿Por qué significa eso? O sea, te estoy tratando de explicar del por qué Olam significa tantas cosas allí y por qué se desconoce el tiempo. Y la gente nadie conoce realmente el mundo. Entonces se desconoce el mundo, se desconoce el universo. Entonces por eso viene de la raíz Alam, que es de desconocer. Entonces, ahora, si tú quieres ir a la eternidad antes de la fundación del mundo, ¿por qué colocan los días si se supone que no existía el día? O sea, no más en esa lógica, Frank. Vete a la lógica, bueno, desde los días de la eternidad ya va, pero los días no fueron a causa de la fundación del mundo. O sea, los días no empezaron en Génesis, en Berechí, que cuando dice, estableció, separó Dios la luz de las tinieblas y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ¿cómo tú me quieres demostrar un ser preexistente literalmente allá, cuando incluso se mencionan los días? O sea, se supone que si preexistía era antes de la fundación del mundo, según lo que quiere demostrar en Juan capítulo 17, versículo 5 y otros textos más. Entonces, de eso se trata, pues. Entonces tienes que analizar bien y por eso te reté a debatir Miqueas 5.2. Incluso los judíos dicen no, por eso es que los judíos no creen en el Nuevo Testamento, porque se le aplican muchas profecías a Jesucristo, que realmente no eran una profecía en sí de Jesucristo, sino de otras personas. Lo que pasa es que se le aplica, como por ejemplo uno de los casos es Isaías capítulo 7, que se le aplican a Jesús acá. Entonces todo el mundo cree que es una profecía mesiánica, cuando realmente no es así. Si tú revisas el versículo 6, no sé si me dé tiempo, vamos a ver, de Miqueas capítulo 5, Miqueas, 5, el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y devastarán la tierra de así la espada. Tiempo, Joaquín, muchas gracias. Fran, usted va a tener 3 minutos para refutar, contradecir, contrariar, contravenir las respuestas de Joaquín. Al contar de 3, Fran, 1, 2, 3. Bueno, el señor Joaquín Urrutia tristemente recurrió a la falacia circular. ¿Por qué razón? Porque yo le dije que me dijera si solamente la palabra Kedem en hebreo, ahí en la morfosintaxis hebrea, Miqueas 5.2, cuál era la connotación, si tenía otras connotaciones. O sea, tú me explicaste que es obvio que todos los términos, tanto en hebreo como en griego o en latín, tienen su semántica, sus definiciones, sus acepciones. Hay términos, como tú dijiste, hay términos polisémicos, ¿entiendes? Pero hay también términos que pueden tener hasta 40 acepciones. 40 acepciones. Pero para ampliar más, ¿no? Porque no solamente este debate es con Joaquín Urrutia, sino las personas que nos están observando. También la palabra Kedem no solamente significa al oriente, ¿no? También significa ya antiguo, desde tiempos antiguos. Puede significar también desde el principio o desde el principio. Ahora, ¿por qué razón entendemos nosotros los testigos de Jehová, y le haremos explicar a las personas y a ti principalmente, a Joaquín Urrutia, por qué razón ahí Jesucristo preexistía? Porque ahí está hablando de la salida, cuya salida, de esa salida no está hablando de Belén. Esas salidas son antes de que Cristo naciera en Belén, antes que concibiera a la Virgen María. Está hablando del tiempo y espacio. Miqueas 5.2, hay un término que quizás a lo mejor tú lo desconozcas y quizás no te vino a la mente, que es Mosá. Y Mosá aparece en el Strong 4163, y Mosá significa orígenes y salida, porque en la Septuaginta griega te había explicado anteriormente, mi a priori, que pone la palabra éxodo como salida en plural, pero Mosá implica origen. Pero ¿de qué origen? ¿De cuando María concibió a Cristo? No. Cristo tuvo principio antes de los collados, antes de la fundación del mundo. Miqueas 5.2. Por eso es que es necesario que tenemos que debatir ese texto, Miqueas 5.2, a profundidad. Pero ya te estoy adelantando que
Mossac es el término principal ahí en la estructura gramatical, que atropella a Hollande. O sea, Mossac atropella a Hollande. Por eso que Ricardo de Cerny, el pastor, no pone eternidad, pone antigüedad. Porque Mossac está indicando el principio, el origen, comienzo de Cristo. Por eso es que Hollande no puede traducirse como eternidad, como lo hace la Reina Valera de 1960. Lo pone el pastor Ricardo de Cerny, hebreo español, que bueno, Braulio sí lo conoce, el interlineal ha consultado mucho, ¿no? El interlineal de Ricardo de Cerny, pastor evangélico, pone eternidad en vez de eternidad, ¿no? En Hollande, semánticamente. Así que esa es mi contrarrespuesta.